Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con las propiedades de regularizadores en las que nos quedamos. ¿Ok? Entonces, esta es proposición 2. Puede que mi numeración esté un poco mal, pero no es... no tiene importancia realmente el número de la proposición. Miren, C omega contenido en Rn abierto. ¿Qué puede ser Rn? Y F, una función que le vamos a poner nada más L1 log. Si no saben qué quiere decir que sea L1 log, pónganle continua. Pongan F es continua. ¿Sí? Ok, ya les había explicado qué es eso. L1 log quiere decir que para cualquier conjunto, digamos compacto o precompacto, si no saben lo que es si no saben lo que es precompacto, pues piensen compacto. Para cualquier conjunto compacto contenido en omega, cuando tú restringes la función a ese conjunto, la función es integrable. Entonces cualquier función continua es el 1 log, por ejemplo. Eso no quiere decir que la función sea integrable, no, pero sobre compacto sí, ¿no? Entonces es una condición bastante relajada, digamos, ¿sí? Lo menciono para aquellos que no sepan qué es. Entonces, f epsilon es de clase C infinito en omega epsilon, ¿se acuerdan? Para todo epsilon mayor a 0. Además, la derivada alfa de f epsilon de x es igual a la integral sobre omega de la derivada alfa de eta epsilon de x menos y de f de y de y. Y esto es igual a su vez, a la integral sobre la bola de radio epsilon con centro en x de la derivada alfa de eta epsilon de x menos y f de y de y. Ya habíamos explicado, fíjense, aquí lo importante es probar esto, que la derivada entra, es lo único importante. De esta identidad para acá ya la saben probar, ¿por qué? Porque acuérdense que este es el conjunto, en este conjunto el alisador es que tiene su soporte, ¿no? Entonces obviamente si tú ya probaste esto, pues eso va a ser igual a eso por lo mismo. Fuera de esta bola el alisador vale 0 y por lo tanto también sus derivadas, ¿sí? Entonces realmente lo que hay que probar es cualquiera de estas dos, no importa quién. Pero el chiste es que esto es válido para toda x que pertenece a omega epsilon y para todo alfa que pertenece a n0n. Ahora, no recuerdo si ya vi notación de multiíndices con ustedes, pero alfa es un multiíndice. ¿Eso qué quiere decir? Que alfa pertenece a n0n. Es decir, alfa es una n tupla. Alfa 1, alfa n y alfa i está en los naturales con el 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir derivada alfa de una función? Bueno, quiere decir que esto es la derivada de el módulo de alfa, ahorita les escribo esto, de f respecto de alfa 1, x1, respecto a alfa 2, de x2, y así nos vamos hasta respecto de alfa n, de xn. Perdón. ¿Sí? Ahora, donde esto, el módulo de alfa es alfa 1 más alfa 2 más alfa n. Entonces esta notación se utiliza para denotar derivadas de orden arbitrario, una derivada genética, una derivada genérica, genérica, una derivada genérica del orden que sea. ¿Por qué? Porque luego en ecuaciones diferenciales pues hablamos de derivar de manera arbitraria y
una derivada de cualquier orden la queremos denotar pues, de una manera compacta, ¿no? Déjenme darles un ejemplo. Imagínense que X es, perdón, que N es 3, estamos en R3. Ajá, R3. ¿Ok? Entonces, y les dan un multiíndice, les dan, digamos, 1, 4, 5. ¿Ok? Y les dicen, a ver, calcúlame la derivada alfa de tu función f, que ahora depende de 3 variables, x1, x2, x3, porque estamos en R3. Entonces esto va a ser la derivada de orden 5, 4, 10. ¿Ok? De f respecto la primera variable va derivada una vez, derivada es de primer orden, nada más en la primera variable. Luego la derivada de segundo orden, la derivada respecto a la segunda variable es de cuarto orden. Ajá. Y la derivada de la tercera variable es de quinto orden, ¿no? Entonces, vean, es una notación muy compacta para todo esto. Entonces ustedes en sí nada más tienen que escribir D 1, 4, 5 de F, ya sé qué escribir, ¿no? Entonces, cuando pongo esto, digo, esta derivada entra, no importa qué orden sea, vean qué es lo que estoy diciendo, ¿no? No importa el orden que sea, por eso es que F está en C infinito, la derivada entra. No importa el orden, no importa qué tipo de derivada, cruzada, lo que sea, la derivada entra. ¿Sale? Ok, entonces vamos a hacer la prueba de esto. La prueba es estándar, es fácil. ¿Va? Demostración. Demostración. Sea epsilon fijo. Ajá. Sea X, que pertenece a omega epsilon, y para algún y mayor o igual a 1 menor o igual a n, vamos a denotar e y pico, el vector canónico, ¿sale? El vector canónico en la yésima dirección. ¿Sale? NRN. ¿Ok? Ahora, como omega epsilon es abierto, existe un H0 mayor a 0, ¿ok? Tal que X más H e Y pico pertenezca a omega epsilon. ¿Sale? Eso creo que es trivial de entender porque si es abierto, pues si es abierto y X está en omega epsilon, quiere decir que X es un punto interior y por lo tanto hay una bolita alrededor de él de puntos de omega epsilon, ¿no? Entonces lo único que estoy diciendo es que se agarran, si aquí está omega epsilon y aquí está X, se van a agarrar, y aquí es para toda H con módulo, ya saben que le digo módulo a todo, menor o igual que H0. Se agarran un H0, ¿ok? De tal manera que si la dirección Y es esta, hacia arriba, digamos, ¿ok? Entonces en sí lo único que están haciendo
es jalar un poquitito el x hacia arriba, digamos, o hacia la dirección que sea ahí. Lo está jalando un poquitín, ¿no? Es todo. ¿Sale? Es todo lo que hay que hacer. Entonces, esto es válido, esto se puede gracias a que omega epsilon es abierto. ¿Va? Entonces, vamos a hacerlo a la antigua. ¿No? Hay que derivar una integral, pues hay que calcular el coeficiente de Newton. ¿Sí? Entonces, fíjense, 1 entre h de f epsilon de x más h e y menos f epsilon de x, ¿ok? Esto es igual a 1 entre epsilon a la n por la integral sobre omega de 1 entre h de... no me va a caber, déjenlo, escribo acá, ¿no? Esto es 1 entre epsilon a la n por la integral sobre omega de 1 entre h de eta de x más h e y menos y sobre epsilon menos eta de x menos y sobre epsilon de f de y. ¿Sale? Ahí no hicimos nada interesante porque pues nada más restamos los regularizadores, ¿ok? Y esto es obviamente para todo h, el módulo igual a que h0. Luego, por teorema del valor medio, existe teta mayor a 0 menor a 1 tal que eta de x más h e y pico menos y sobre epsilon menos eta de x menos y sobre epsilon, esto sea la parcial respecto de x y de eta evaluado en x más teta h e y pico menos y sobre epsilon. Ay, me faltó ahí, me va a faltar, aquí lo voy a poner por favor se lo ponen, la norma de h sobre epsilon. A mí me faltó ese producto. ¿Están de acuerdo que esto era el valor medio, no? Aplicado en una variable, ¿no? La variable x, en la variable xy, perdón, ¿sí? Porque vean, es esto en este punto menos esto en este punto, se escribe como la derivada en un punto entre los dos. Vean que un punto entre estos dos vectores lo puedo escribir como x más teta h e y, teta siendo mayor a 0 menor a 1. Y por la norma entre la diferencia de estos. ¿Pero quién es la diferencia de estos? Es h por e, pero e es canónico, tiene norma 1, entonces esto es nada más la norma de h. ¿Sale? ¿Ok? Entonces teorema del valor medio estándar, ¿no? ¿Okay? Bueno, entonces tenemos que el módulo de 1 entre h de eta de x más h e y menos y sobre epsilon menos eta x menos y sobre epsilon menos
1 entre epsilon por la parcial respecto de x y de eta de x menos y sobre epsilon. Eso es igual, por lo tanto, a el módulo de 1 entre epsilon, esto, por la derivada parcial de x y, de eta de x más teta, h e i pico menos y, sobre epsilon, menos 1 sobre epsilon, por la parcial respecto a x y de eta, en x menos y sobre epsilon, en módulo, ¿no? ¿Sale? Ok. Ahora, ¿por qué quiero? Lo que queremos es estimar eso, estimar este valor absoluto. ¿Por qué, señores? Yo lo quiero hacer, yo quiero mostrar que es muy pequeño, suficientemente pequeño. Porque en sí, vean que lo que estoy mostrando, o sea, si yo hago esto suficientemente pequeño, adecuadamente, es muy importante eso, voy a poder probar que la derivada de f epsilon es exactamente lo que dije, que la derivada entra. Porque este es el integrando que va a aparecer. Estoy haciendo la prueba en una variable. Ahorita vamos a hacerlo. Pues deberían despejarse sus dudas en un momento. ¿Va? Entonces, esto, por lo tanto, es menor o igual que la norma de h entre epsilon al cuadrado aquí me faltó uno de esos por el supremo la norma de h menor o igual que h0 de la segunda derivada de eta de x más h e i pico menos y sobre epsilon. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento aquí? Bueno, pues volvimos a aplicar teorema del valor medio. Volvimos a aplicar teorema del valor medio y estamos usando que la derivada, que el alisador es E infinito. Ya habíamos dicho esto, el alisador es E infinito, el alisador de Friedrichs, eta, es E infinito. Entonces le puedo calcular segundas, terceras, cuartas derivadas, las que quieran. No nada más es E infinito, acuérdense. Es C infinito, pero con soporte compacto, ¿no? Entonces, le apliqué segunda derivada, teorema del valor medio ahora a esto. De la misma manera que lo hice aquí, nada más que ahora a las derivadas. Entonces, ¿qué les va a quedar? Les va a quedar que esto es igual a la segunda derivada de esto, evaluada en un punto interior, entre un punto entre este y este vector, por la norma, la distancia entre estos dos vectores. La distancia entre ellos dos va a ser otra vez un factor de epsilon, ¿sí o no? ¿Ok? ¿Va? Va a ser un factor de epsilon. A ver, espérenme. A ver.
Sí, está bien, no, está bien esto. Está bien porque sí, estamos bien, está bien. ¿Sale? Estamos bien, señores. ¿Va? Entonces me va a quedar todo en términos de la segunda derivada ahora. Pero el módulo de esa segunda derivada es menor o igual que la norma de Frobenius de la segunda derivada. La segunda derivada de eta es su hessiano, ¿no? Su norma de Frobenius, acuérdense que es como la norma en Rn, nada más que de toda la matriz. ¿Ok? Es decir, es la norma que tiene R a la n cruz n. Es la norma de Frobenius, es la misma, es la norma euclidiana, pero digamos cuadrada, con más términos. Entonces esa desigualdad sale fácil. ¿Ok? Bueno, esto a su vez es menor o igual que la norma de h sobre epsilon al cuadrado por una constante. Ajá. Esto es para alguna constante m mayor a 0, pues el conjunto x más h y pico sobre epsilon menos y, este conjunto, tal que la norma de h es menor o igual que h0, es compacto, ¿sí o no? La entrada es una recta en Rn, ¿no? ¿Poco no? Y no nada más una recta, es un segmento de recta, ¿no? Y está acotado. Es un cerrado acotado, es compacto. Entonces, esto está dominado por una constante, ese es m. Porque otra vez el alisador de Fredericks es c infinito. Su segunda derivada también es, en particular, continua y tiene soporte. Por eso es que podemos decir que hay una constante que la domina, ¿no? Es decir, alcanza su máximo y su mínimo en todo Rn, porque de hecho lo alcanza en el soporte. ¿Ok? Ahora, notemos que la parcial respecto de x y eta epsilon de x menos y es 1 entre epsilon a la n por la parcial de x y de eta x menos y sobre epsilon. Dices, bueno, no hiciste nada. No. Pero fíjense que esto es 1 entre epsilon a la n. Vamos a sacar la derivada de esto. Esto es la derivada respecto al argumento, respecto de xi, digamos. Vamos a ponerle. De eta, o sea, su gradiente, evaluada en x menos y sobre epsilon. Evaluada en xi, digamos. Ajá, estoy poniéndole xi a esto. Nada más por simplicidad. Luego por, regla de la cadena dice por la derivada de xi respecto de xi. Y esto es 0, 0, 0. Y donde esté, en el momento en que llegues a la yésima componente, va a ser 1 entre epsilon, 0 y 0. ¿No? ¿Ok? Bueno, entonces ¿esto qué es? Pues esto a fin de cuentas es 1 entre epsilon a la n más 1. ¿Ok? Sale una n de más por la parcial en la yésima dirección de eta en x menos y sobre epsilon. ¿Sí? Porque cuando haces este producto punto, nada más va a sobreír la derivada en la yésima dirección, porque esto estaba en la yésima dirección, ¿no? ¿Sale? Entonces, para h suficientemente pequeño,
tenemos que la bola de radio epsilon, vamos a ponerle así más bien, B epsilon es la bola de radio epsilon con centro en X, o sea, estoy definiendo un conjunto, unión la bola con centro en X más H e Y, está contenida en omega, ¿sale? Para epsilon suficientemente pequeño puedo asegurar que esa bola va a estar contenida en omega, ¿sí? Y en consecuencia tenemos que el módulo de 1 entre epsilon a la n de la integral sobre omega de 1 entre h por eta en x más h e y pico menos y sobre epsilon menos eta en x menos y sobre epsilon por f de y menos la integral sobre omega la parcial de xy beta epsilon de x menos y por f de y. Eso es menor o igual eso es menor o igual que 1 entre epsilon a la n por la integral sobre todo b epsilon, sobre todo el conjunto b epsilon de 1 entre h de eta de x más h e y pico menos eta de x menos y sobre epsilon menos 1 entre epsilon por la parcial en la yésima dirección de eta menos y sobre epsilon en módulo por el módulo de f de y. ¿Sale? Entonces, esto lo escribimos para que tuviera sentido, ¿no? Esta de aquí. ¿Vale? Pero fíjense que esto es menor o igual, según las estimaciones que ya teníamos, esto es menor o igual que la norma de h, el módulo, ya saben, sobre epsilon a la n más 2, a la n más 2, por la integral sobre b epsilon de f de y, y esto es para todo h menor o igual que h0. ¿Sí? Ahora, eso es finito, ¿no? Porque estamos suponiendo que la f es L1 log. Entonces, con esta bola que está contenida en omega, suficientemente pequeña, esto existe. Esa integral existe porque f es L1 log. Ahora, ya si no conocen el concepto del 1 log, pues piensen que f es continua. Si f es continua, su integral sobre cualquier bola existe, ¿no? ¿Okay? ¿Vale? Y pues ya estuvo, porque ahora sí, ya dejando que h tienda a 0, ya acabamos. ¿Ok? Dejando que h tienda a 0, concluimos que la parcial respecto de xy de f epsilon de x existe y está dada por la parcial
de xi de f epsilon de x es la integral sobre omega de la parcial de xi de t epsilon de x menos y por f de y de y. ¿No? Ya lo probamos. Ahí está. Estamos probando que la derivada entra, ¿no? O sea, lo hicimos a la, pues de la manera usual, ¿no? ¿Quieres probar que la derivada existe? Pues calcula su límite. Calcula el límite este de f de epsilon x más, ya saben, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí está. Probamos que convergía a lo que queríamos. Vean que en sí este resultado es el que ven en cálculo, que te dice que cuando la función es uniformemente continua, puedes meter la derivada. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ok? O sea que es diferenciable y además uniformemente continua. Si ustedes saben esas dos cosas, pueden meter la derivada. Aquí estoy usando la continua uniforme también, ¿eh? Nada más que parece que no. Lo que pasa es que la función con la que necesito que sea uniformemente continua es el alisador. Y yo sí lo usé, de hecho usé que es Lipschitz y cualquiera de sus derivadas son Lipschitz. ¿A poco no? Eso es gracias a que es C infinito con soporte compacto. Por eso, ¿no? Y ya saben que Lipschitz implica continua uniforme. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué creen? Y por cierto, esto inmediatamente es la integral sobre la obra de epsilon con centro en x de la parcial de xi de epsilon x menos y f de y, y esto es para todo x en omega epsilon y para todo y mayor o igual a 1 menor o igual a n. ¿Y cómo lo hacemos para el caso general? Porque aquí lo hicimos para una derivada. Yo lo quiero para la derivada alfa, o sea, para cualquier derivada de cualquier orden, ¿no? Pues fácil. Para el caso alfa mayor o igual a 2, aplicamos el mismo argumento ¿ok? Pero ahora a la derivada alfa de f epsilon. Es decir, ¿a qué me refiero? Tú quieres probar que esto tiene, acuérdense, estos son puras derivadas enormes, cruzadas y todo, ¿no? Entonces tú quieres probar que una derivada ahora, digamos, de segundo orden, respecto de xj, ¿no? Digamos, ¿no? Tú quieres probar esta, digamos. Tú quieres probar que la derivada de segundo orden esa entra. Ah, pues tú ya sabes que entra la de primero. Entonces a esta vuelve a aplicar todo el mismo argumento, todo exactamente, ¿ok? Nada más que ¿qué va a cambiar? Que ahora las estimaciones esas en donde usamos que donde salió la segunda derivada del alisador, ahora van a quedar en términos de la tercera.